llamarlo a él. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, bendiciones. Les habla el pastor Ley Durán Rodríguez desde la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, hermanos. Reciban un cordial saludo. No sé dónde nos van a ver, hermanos, pero le damos un aviso, hermanos. A partir de hoy comenzamos en 8 días una serie respecto a lo que es la profecía, a lo que es lo profético, pero hoy en este día comenzamos con algo bien relevante y bien importante de conocer y de entender respecto a este tema, que es las formas o los modos como Dios ha hablado a los hombres. Sabemos que Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice que Dios ha hablado a los hombres de muchas maneras y de muchas formas a los hombres, pero dice Hebreos, pero hoy, o sea, en el tiempo que se escribió Hebreos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Este texto nos lleva a entender que Dios usa la multiformes formas de hablar al hombre, ¿verdad? O sea, Dios no está ligado ni tiene una sola metodología para hablar al hombre. Dios es soberano. Él ha usado una burra. Si usted es lector de la Biblia, usted se va y se da cuenta que Dios usó un animalito, un animal pues una mula, una burra. Y dice la palabra que Dios le habló a un profeta a través de una burra. Esto nos da a entender que Dios no tiene límites. Dios va a usar cualquier cosa. Dios nos va a hablar. Por eso decía el salmista David: cuando veo los cielos de los cielos, obra de tus dedos, digo, ¿quién es el hombre para que en él piensas? Tan solo, amados hermanos, al ver la creación tan poderosa, yo cada vez que salgo a la calle, que voy y escucho un pajarito, que escucho un perro, que escucho un gato, me doy cuenta que Dios, aún a través de ellos, Dios nos puede hablar. Y la gente dirá, ¿qué me puede hablar un perro? Fíjese, en tiempo atrás, amados hermanos, Dios, allá cuando yo vivía en Chihuahua capital, me acuerdo que Dios me inquietó mucho con las hormigas. Y usted sé que va a sacarme proverbio donde dice que fíjate en la hormiga, pero Dios me llevó a analizar, porque yo cuando fui joven, más joven, tengo 28 años, era muy observador de los animales. Hoy le puede testificar mi familia, yo amo los animales, amo los perros, veo a los perros chiquitos, grandes, yo les he dado cariños, pero porque Dios me ha hablado hasta por los perros, hermanos. Y no que Dios es un perro me hable, no, sino que con la misma. Fíjese, aquí tengo un perro que hace rato que no viene a visitarme. Oiga, lo viene un perro callejero, que a veces le damos ni comida. El perro viene y se está cuidándonos afuera, nos está haciendo guardia allá afuera, y el perro, yo salgo a la tienda y el perro va detrás de mí. O sea, la gente puede decir, no, oiga, pues el perro es fiel, pero como le digo, a veces no tenemos la comida o no tiramos comida, y a veces no hay las finanzas para darle comida a los perros. A veces muy apenas la finanza. A lo largo de la historia la gente se ha dado cuenta que en la creación de Dios no solamente somos importantes los humanos, porque yo me he topado cuánta gente, amado hermano, golpea a los perros, los patalea, los trata de lo peor. Yo no tendría el alma, fíjese, yo no tengo ni siquiera el corazón para matar un pollo, mucho menos pegarle a un perro. Y la gente dirá, ay, es que como que tú, porque a mi familia me ha dicho, oye, oiga, yo agarro los perros, los destrujo, pero no para golpearlos, sino que de una manera, o sea, la gente dirá, te está loco, porque los vecinos me ven que hace poquito se vino detrás de mí una perrita chiquita, una cachorra, y ella andaba detrás de mí. Pero vuelvo y reitero, no tenemos las finanzas para sostener a los perros. Por último, mejor, pues, la sacamos, ¿verdad? Se la llevó alguien, una hermana se la llevó, y pues, gracias a Dios, pues la perrita tuvo que, o sea, tampoco la vamos a tener aquí martirizando. Oiga, es creación de Dios, y está bien. Dios dice, amén, vuestro Padre las alimenta, sí, pero tampoco la voy a tener encerrada aquí donde no la voy a alimentar. O sea, hay que ser coherentes. Pero no quiero darle tanto criterio a los perros, a los gatos, no quiero darle criterio a la palabra. Me quise dar esta introducción referente a esto para darnos cuenta que Dios va a hablar como Él quiere, como Él se le antoja. Dios es soberano. Hay gente que quiere limitar a Dios,
de la forma que Él habla, tú vas a hablar de esta forma, como queriendo hacer a Dios, ligarlo a un método. Dios no es un ser metódico. Dios es un Dios que se mueve de multifacético, perdón la palabra, que tiene muchas formas de manifestarse, muchas formas de hablar, muchas formas de hacer. Pero a veces, hermanos, el ser humano quiere someter a Dios a que se someta a su ideología. ¿Sabes que Dios solamente tú vas a hablar por tu palabra y a través de tu palabra vas a hablar a través de los 66 libros de la Biblia? Es la única manera que tú vas a hablar. Y dice Dios, bueno, ¿quién es el que habla? ¿Tú, el libro o yo? Y la gente dice, es que tu palabra dice que se cerró en el canon en Apocalipsis, y rechazando que Dios sigue hablando. O sea, poniendo a Dios en un grave problema, haciendo que Dios, metiendo a Dios en una esfera religiosa, diciéndole, Dios, te acabaste de revelación, ya no hay más revelación, 66 libros se escribieron y en eso está impresa toda la revelación. Y esto, amados hermanos, ha traído gran confusión a la iglesia y ha traído gran controversia. Porque yo creo y fielmente creo en la palabra profética que está escrita. Yo no dudo en la veracidad de esa palabra, pero tampoco menosprecio los ministerios que Dios ha establecido: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice la Biblia que estos 5 ministerios Dios los ha establecido para perfeccionar a los santos. Pero bueno, vamos a entrar ahora sí, sin más preámbulos, a lo que es el tema, amén, a lo que viene siendo la temática de esta noche, que es referente a la profecía. ¿Qué es la profecía? La profecía es el mensaje transmitido de parte de Dios por medio de algún hombre, por medio de una mujer, de un hombre. Como dice la escritura, que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo que se le apareció a Abraham, que se le apareció a Isaac, que se le apareció a los apóstoles y les habló. Es el mismo. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. El problema de que a veces nuestra ideología quiere vuelvo y reitero, quiere encerrar a Dios en un método de que, ¿sabes qué? Tú vas a hacer esto porque así está escrito, y porque así me lo enseñaron en mi iglesia, porque así me lo enseñaron en mi nación, así lo dice el pastor y así lo tienes que hacer tú, Dios. No, Señor, Dios es soberano. No podemos encerrar a Dios en nuestra ideología, amados hermanos. No podemos decirle a Dios, tú ya no hablas, ya te quedaste mudo, Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Primera de carta del apóstol Pedro, 1:20. Dice: y ya destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pedro está hablando respecto a Jesús, que Jesús habló diciendo: más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Más bienaventurados somos los que hemos leído la Biblia y hemos creído en el Hijo de Dios y lo hemos recibido como Señor y Salvador por medio de este libro poderoso, por medio de este libro, la Biblia. Sabemos que Jesús vino, murió y resucitó, pero se cumple la palabra que dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, amados hermanos, impresa, se acabó de escribir cuando se formó el canón, o se hizo la formación que tanto defienden los católicos, de que un papa o la iglesia católica hizo el canón. Pero la iglesia católica solamente escogió los libros, y si fue la iglesia católica que los escogió, dude usted si la Biblia que usted tiene está hecha en todo el canon. Sabemos
que lo que está escrito para aprender y conocer quién es Jesucristo. Pero hay gente, por ejemplo, la Biblia católica tiene 73 libros, la cristiana tiene 66, y yo dudo en la veracidad del mensaje que dice la Biblia, la versión que sea, cristiana o católica. El problema es el canón, y tampoco es poner en tela de juicio el canón, porque tenemos es lo que necesitamos saber, y a través de este canón bíblico nos damos cuenta lo que Dios está hablando y lo que Dios nos está hablando, porque una de las formas como Dios habla al hombre es por medio de su palabra impresa, ya que mucha gente no ora, no ayuna, y otra gente, pues vamos a ir viendo en este tema, ¿verdad? Comenzamos esta serie titulada durante estos 8 días analizando la profecía. Comenzamos con este tema para entender la profecía y saber analizarla. No vengo hablando de escatología, sino de profecía revelada. Es muy distinto estudiar la profecía a que la profecía sea revelada. Sabemos que hoy en día hay muy buenos escatólogos, maestros que conocen cómo interpretar o cómo hablar acerca de la profecía bíblica, pero no tienen la revelación de la profecía bíblica. Sabemos que sé honrar, conozco que yo en el instituto bíblico tuve maestros, mis respetos, hombres y mujeres que, digo conmigo, cuando hablaban de psicología eran tremendos hombres. Pero vamos a ir analizando, ¿verdad? Esto Pedro nos aclara que jamás la profecía fue traída por voluntad humana o de manera privada. La escritura establece cómo probar un profeta y a su profecía. Ezequiel capítulo 12 verso 28. Libro del profeta Ezequiel capítulo 12 verso 28. Gloria a Dios, aleluya. Espero que participen, que comenten, que le den like, que compartan y que nos dejen su comentario, qué opinan referente a este tema. Capítulo 12, verso 28. Y diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino la palabra que yo hable se cumplirá, dice el Señor. Fíjese, Dios dice claramente, la palabra que yo he hablado no tardará, sino la palabra que yo he hablado se cumplirá y no tardará. Sabemos, amados hermanos, que a veces la palabra es futurista, a veces la palabra es para este tiempo, para un tiempo futuro. Pero tenemos que entender que la palabra que se da, la palabra que está escrita y la palabra que Dios sigue dando, sigue teniendo un cumplimiento. El problema radica, amados hermanos, cuando nosotros le ponemos en tela de juicio a la palabra de Dios, diciendo, ay, pero es que es un hombre el que la dio. Dime de quién Dios ha hablado, amado hermano y hermana. Dios ha usado hombres y mujeres para dar palabra, bendito sea el nombre del Señor. Así que no te escames cuando ves un hombre, un profeta de Dios hablando, pero entiende que la palabra que ese profeta está dando tiene que tener cumplimiento, porque Dios dice que la palabra que Él da, la palabra misma que Él da, la respalda. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice, la palabra que yo he hablado tendrá cumplimiento. Lo que Dios habla se cumple y no tiene derecho a réplica. Por eso Dios dice que lo que Él ha dicho se cumplirá. Vemos en el Antiguo Testamento todo lo que se había hablado y profetizado acerca de la venida de Cristo se cumplió. Y muchos dirán entonces, ¿por qué los judíos no recibieron a Jesús si era el Mesías prometido? Mucha gente se ha cuestionado esto y se ha preguntado por qué los judíos, conociendo la Torá, conociendo la profecía, rechazaron a Jesús. ¿Cuál es, amados hermanos? Hay muchas cuestiones referente al por qué rechazaron a Jesús. La primera la vemos que dice Pablo en el libro de Romanos, que es para que nosotros fuéramos salvos, que ellos rechazaron
a Jesús para que nosotros fuéramos salvos. Amén. Pero vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 22. Gloria a Dios. Lucas, perdón, 7:22. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel en que no haya tropiezo en mí. Mucha gente dirá: oiga, que Juan el Bautista le falló la fe. No, Juan el Bautista sabía realmente quién era Jesús. Pero Juan el Bautista tenía un trabajo específico: dar a conocer y que la gente supiera y creyera en Jesucristo. Por eso Jesús manda a estos testigos a que le preguntasen quién era Jesús. Y le dice, de estos atrás le dicen: oye, maestro, nos ha mandado Juan a preguntarte si tú eres el que habías de venir o aún esperamos otro. Y lo que a mí siempre me hace eco aquí es cómo Jesús, en vez de decirles yo soy el que había de venir, Jesús les hace milagros a la gente. Y cuando termina de hacer milagros, les dice: vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto y han oído. O sea, saben que ustedes no se convenzan por lo que yo hable. Ustedes convéncense y díganle a Juan lo que ustedes han visto. Ya me imagino el impacto espiritual que aquellas personas tuvieron. Oiga, imagínese, si aquellas personas que vieron el milagro, que vieron liberaciones, le dijeron: Jesús, aún en los demonios en tu nombre se nos sujetan. ¿Cómo cree que llegarían aquellas personas llenas de gozo? Oye, Juan, mira, ¿sabes qué? El que tú bautizaste, el que tú dijiste que era el Cordero de Dios, realmente lo es, porque lo hemos visto, hemos oído que Él es el Mesías. ¡Ay, Padre Santo! Porque la palabra profética se estaba viendo cumplida en Jesús de Nazaret. Porque todo lo que se había dicho, la Biblia dice: cuando viniera el Mesías, los cojos iban a ver, los ciegos iban a ver, los cojos iban a andar, los ciegos iban a ver, los mudos, entre otras profecías. Entonces aquellos discípulos de Juan se dieron claramente cuenta quién era Jesús. Entonces ya Juan el Bautista se dio cuenta que la labor que él había hecho ya estaba por terminar. Hay otro texto donde dice: maestro, he aquí que tú bautizaste, están haciendo milagros, están bautizando. Y Juan el Bautista humildemente le dice: es necesario que yo mengue, pero él crezca. Es necesario que él crezca espiritualmente, que sea reconocido. Mi tiempo en la tierra se acabó. Mi tiempo era predicar, anunciar y prepararle camino. Él ya salió en su ministerio, ahora yo tengo que menguar. Por eso Juan le manda a los apóstoles, sus discípulos, y dicen: vayan y vean. Dense cuenta por ustedes mismos que no soy yo el que estoy hablando de él. Él mismo va a dar testimonio de quién es. Oiga, los judíos leían la Biblia, la Torá, todos los sábados. Sabían quién era Jesús. Sabían que, Juan conocía la Escritura y sabía quién era Jesús. Pero como él dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Su labor era hacer volver el corazón de los hombres a Dios y a su Mesías. Por eso Jesús no le dijo que yo soy, sino que demostró y les quedó claro quién era Jesús. La gente, amados hermanos, necesitan saber quién es Jesús. Necesitan entender que la palabra profética es viva y eficaz. Pero Dios, ¿a través de quién? Le pregunto, a través de usted y de mí. Juan capítulo 3, versículo 2.
Dice, y vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, las señales, si no es a Dios con él. Nicodemo, pero oiga, me impacta la palabra de Nicodemo, sabemos, la pluralidad que hace Nicodemo. Nicodemo, porque es muy diferente decir: Señor, yo estoy convencido que tú eres. Señor, yo sé que tú eres. Pero cuando Nicodemo dice sabemos, está hablando en plural, quiere decir que eran muchos los que estaban convencidos quién era Jesús. Al criterio de Nicodemo y de muchos, Jesús era un maestro. Pero le puedo asegurar que Nicodemo sabía que no era un maestro común y corriente. Porque si usted se fija, cuando Jesús lo crucifican, el que pidió el cuerpo junto con José de Arimatea fue Nicodemo. Fue el que pidió. ¿Pero por qué pidió? Porque Nicodemo sabía la palabra. Pues Nicodemo era maestro de la ley. Nicodemo sabía que el Mesías iba a ser crucificado. Nicodemo sabía donde dice que el Mesías sería muerto, sepultado y resucitado. ¿Usted cree que Nicodemo, siendo un maestro de la ley, iba a acercarse ante Jesús, bajarlo de la cruz e ir a sepultar? Para los rabinos radicales, Jesús era un mentiroso, pero Nicodemo estaba convencido a la luz de la palabra quién era Jesús. Por eso cuando los van a juzgar, cuando empiezan a planear la muerte de Jesús, dice que Nicodemo salió en defensa de Jesús y le dijo: ¿Puede alguno de vosotros juzgar a un hombre si no le ha escuchado? Y los rabinos lo juzgaron y le criticaron y le dijeron: ¿acaso tú no conoces la ley? Porque Jesús fue juzgado según la ley. Según la ley, Jesús murió como un, perdón Señor, pero dije tu palabra, murió como un maldito. Porque la ley decía que todo maldito tenía que morir en un madero, tenía que morir colgado. Jesucristo murió como un malhechor, murió como lo peor de lo peor. Nicodemo conocía esa palabra, Nicodemo sabía, por eso Nicodemo se dio cuenta quién era Jesús. Pero cuántas veces nosotros, amados hermanos, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos profecía, tenemos maestros, tenemos pastores, y aún así rechazamos el consejo de la palabra. Porque nos creemos más sabios que Dios. No, Señor, yo sé hacer por mi propia cuenta. Órale, usted sabe hacer las cosas por su propia cuenta. Existen personas, hombres, mujeres, que quieren aconsejarle a Dios, oiga. Muchos rabinos aconsejan a Jesús, pero el corazón del hombre lo rechazó. Hoy en día tenemos la palabra y ahora sí la cuestionamos y la ponemos bajo juicio. ¿Cuántos apologistas usan la escritura como campo de batalla? Usan la Biblia para contender, usan la Biblia para juzgar, usan la Biblia para condenar, usan la Biblia para lo que no es. Dice en 2 de Timoteo 3:16, la escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, para corregir, para redarguir, pero no para contender. Ay, hermano, usted también lo hemos visto debatiendo, sí. Pero cuando me he visto usando la Biblia juzgando a otra persona. Yo uso la Biblia para desenmascarar y para refutar las mentiras. Pero nunca para señalar, nunca uso la Biblia para condenar a alguien. Pero existen personas que sí lo hacen. Por eso la Biblia dice: con la misma vara que midas serás medido. La profecía nos confirma la fidelidad de Dios. Juan capítulo 5, verso 39. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuántos cristianos, amados hermanos, en la actualidad me he topado que dicen: no, ya el Viejo Testamento, ya el Viejo Testamento, no, Señor, el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento todavía sigue vigente. Jesús dijo que Él no veía abrogar la ley ni los profetas.
Él venía a dar cumplimiento. Lo que Jesús les manda a escudriñar, le manda a escudriñar el Antiguo Testamento a los apóstoles. Jesús les dijo escudriñar las escrituras. Cuando Jesús va con lo de camino de Maús, dice que les empezó a abrir el entendimiento y les empezó a hablar las escrituras donde hablaban de él. La palabra profética tiene que aprender a leerse. Profecía y cumplimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es para que la gente que no sabe cómo interpretar la profecía, la gente se doctrina de profecía cuando la profecía no es doctrina. La profecía no puede tomar como doctrina. Es un grave error que hoy en día mucha gente hace. Usa profecías y las quieren hacer doctrina. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada persona, de cada ministro. Nuestro Señor conocía la necesidad de que los apóstoles se volvieran conocedores de la Escritura. Hoy en día la gente conoce las telenovelas, conoce Enamorándonos, conoce todo, pero la Biblia no la conoce, no la sabe ni siquiera escudriñar. Le dicen un texto y se van al otro porque conocen. Háblele de nombre de artistas y le conocen de todo. Háblele de chisme y de todo se lo sabe.